Bodega Monteviejo. Bien, estamos entonces aquí en grata compañía de Alex Masipe, que la hace más grata la presencia con un Doña Silvina Malbec clásico, un Malbec de libro, digamos, que acabamos de brindar con Doña Silvina Malbec, producto de Mendoza, una referencia de esta bodega. Y bueno, Alex, empecemos por el principio. Contanos el proyecto Crontiras, cómo es su génesis, cómo arranca esta empresa, que vos nos explicarás, nos contarás, que originalmente no se dedicó a vinos, pero en Argentina tiene esta división vinos. Bueno, este proyecto surge a partir del amor. Es la historia de nuestra bodega, como en definitiva cada bodega tiene su historia, tiene su mística. Y sucedió porque el dueño de la bodega, llamado Constantino Crontiras, por eso justamente el nombre que nos representa, está casado con una argentina llamada Silvina. Entonces, en uno de sus viajes, la pareja, que habitualmente reside en Grecia, estuvieron por la provincia de Mendoza y quedaron realmente muy impactados, no solamente por los vinos, los cuales ya conocían, porque en el mercado griego inclusive podían conseguir buenos ejemplares de nuestra uva insignia Malbec, pero además, bueno, quedaron muy impresionados, como te contaba recién, de las cualidades de la provincia, en lo que hace a viñedos, en lo que hace a gente, a tradición, a costumbres, a mística. Y entonces fue que en el año 2003-2004 comenzaron con la posibilidad, con el sueño de armar un proyecto vitivinícola, para lo cual compramos una finca de 18 hectáreas en la zona de Maipú y posteriormente conseguimos una finca muy interesante con viñas de más de 100 años de antigüedad en la zona de Luján de Cuyo. En Lunlunta. En Lunlunta, sí. Y una zona hermosa. Hermosa. Muy cerca del río Mendoza. De hecho, bueno, nuestra finca, en uno de sus límites, justamente bordea el río Mendoza. En otro de sus límites está delimitado por las Cuchillas de Lunlunta, que son cerros de unos 200-250 metros de altura. Y bueno, y ahí tenemos una tercer vista espectacular, sumado a todo eso, que es el Cordón del Plata, ¿cierto? Así que bueno, esa finca también la pudimos anexar al proyecto original, que en principio no estaba pensado. Viste cómo se dan las cosas en Mendoza, uno llega con una cierta idea y de repente viene un amigo tuyo y te dice, mira, hay una oportunidad que no podés perder. Podés desperdiciar. Si no la comprás vos, voy yo. Y bueno, y vamos a verla, y bueno, y esas cosas que van surgiendo y uno de repente, bueno, se va motivando, y es cuando uno dice, bueno, estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí. Pero bueno, continuando un poquito con la historia, Constantino y Silvina convocan a un enólogo amigo de la familia llamado Panos Zuboulis, que es de origen griego, pero que hizo toda su carrera y toda su historia en hacer vinos en el viejo mundo, principalmente en Francia. Y Panos le aportó un condimento muy importante al proyecto, porque más allá de la verdadera identidad de los vinos y del gusto del vino, aportó algo que hoy en día, tanto a nivel en la Argentina como a nivel mundial, está causando furor, que es lo orgánico y lo biodinámico. Cuando nosotros comenzamos con esta forma de hacer agricultura, con esta forma de vida, no sé si la palabra es que éramos criticados, pero la gente nos miraba con cierto, como bichos raros. Sí, con cierto rechazo, y de hecho nos decían los griegos locos de Mendoza, ¿no? Como que era una forma que todavía no estaba muy impuesta en el mundo del vino. Y hoy en día es absolutamente todo lo contrario. Día a día estamos viendo que todas las bodegas grandes, absolutamente todas, ya sea por un tema de marketing o por convicción propia, están teniendo una cantidad X de hectáreas, están sacando un vino X con este tipo de procesos. Y bueno, y obviamente hay proyectos más nuevos y más jóvenes, o más chicos también, que definitivamente están haciendo todo en forma orgánico y muy pocos en forma biodinámica por el momento. Porque hay algo que es interesante aclarar, que para ser biodinámico, que es un estadio superior a lo orgánico, hace falta ser orgánico primero y estar certificado, que sí. Eso es algo que está un poco en la nebulosa todavía en el mercado, ¿cierto?
Y cuando la gente, por ejemplo, me pregunta, y me parece que es interesante charlarlo con los oyentes para que entiendan a veces la diferencia entre ambas cosas, cuando hablamos de algo orgánico, que no solamente puede ser, digamos, pensado para la viña, podemos encontrar infinidad de cultivos orgánicos hoy en día a nivel Argentina y a nivel mundial, es, digamos, que la forma de cultivo y de agricultura no posee ningún tipo de agroquímicos. O sea, ustedes o los ingenieros agrónomos no agregan al suelo ningún tipo de agroquímicos, y todo lo que se utiliza para fertilizar el suelo es totalmente natural. En general se utilizan los abonos naturales, que son la combinación del guano de los animales sumado a algún tipo de plantas que tienen cierto tipo de minerales que ayuda justamente al crecimiento y al desarrollo de la planta. Y cuando hablamos de biodinamia, esto es una filosofía que trata de englobar y de crear un ecosistema único e irrepetible dentro de los límites de nuestra propia finca. Quiere decir que todo lo que incorporamos al suelo para poder mejorar la fertilización del suelo sale de nuestra propia finca. De la misma finca. Por eso la biodinamia, a diferencia del orgánico, trabaja con animales, porque nosotros usamos el propio guano de nuestros animales para fertilizar el suelo. Están en la misma propiedad y se recicla, y es todo un conjunto. Es autosustentable. Por otro lado, la biodinamia también trabaja con las energías cósmicas y, bueno, sin ir más lejos, con la energía de la luna. Entonces, de acuerdo a la posición de la luna, sabemos la posición de diferentes planetas y entendemos que, siguiendo un calendario biodinámico, que hay uno para el hemisferio sur y otro para el hemisferio norte, sabemos qué tipo de procesos podemos hacer y cuándo es mejor realizarlos. Y por otro lado, la biodinamia, también como cosa distintiva, tiene ciertos preparados que son preparados totalmente naturales, que justamente se utilizan para combatir, prevenir o evitar cierto tipo de enfermedades o plagas o problemáticas que pueden ir apareciendo en la viña. Entonces, este tipo, digamos, de cultivos, tanto lo orgánico como lo biodinámico, son totalmente naturales. A nivel costo son más costosos para el productor, pero nos garantizan una uva totalmente sana, una uva sin ningún tipo de contaminantes, sin ningún tipo de medicamentos, y a partir de eso, si la tierra es buena y si el año ha ayudado, podemos hacer cualquier tipo de calidad de vino. Claro, y hay allí, por lo que tengo entendido, creo que son 9 los compuestos principales, numerados del 500 al 508, para describirlos, y bueno, son estos 9 preparados que corresponden al conjunto de productos de preparados que vos mencionabas para tratar la sanidad y el equilibrio, la nutrición del suelo. Yo recuerdo haber ido hace muchos, no sé, ¿cuántos años hace que está construida esa bodega nueva? El proyecto empezó en el 2003 y después, bueno, se fue dando por etapas, como el total de los proyectos vitivinícolas en cualquier lugar del mundo. Yo pasé a visitar y me acuerdo, vos me diste la referencia de la persona que estaba allí encargado y tuvo la gentileza de mostrarme. En ese momento todavía en obra la bodega, se veía una construcción importante, el paisaje, bueno, es lo que describimos, bellísimo, y ya tenían los animales y cultivos que empezaban a armar ese, llamémosle microcosmos, ese conjunto que se desarrolla como autosustentable, ¿no? Sí, ya estaban esos primeros animales. De hecho, cuando vos visitaste, seguramente debes recordar un gran pozo, porque nuestra bodega está sumergida en la tierra, o sea, es una bodega subterránea. La idea de ese concepto fue justamente evitar gastar más electricidad y más consumo eléctrico en reducir la temperatura interior. Entonces, al uno, de alguna manera, entre comillas, hundir la bodega, aprovecha justamente el frío del suelo, sobre todo la noche, y con eso tenemos un menor uso de electricidad. Pero por otro lado, hacés bien en comentarme, porque en ese momento justamente estábamos delimitando con nuestro gurú biodinámico, que nos aconsejó en toda esa primera parte del proyecto, cómo construir la bodega, porque la bodega es la primera bodega argentina, y te podría decir que, según muchos periodistas argentinos, la única bodega a nivel mundial que está construida con parámetros biodinámicos, obviamente en lo que hace a construcción. O sea, en una de las visitas que tuvimos de esta persona de origen italiano, quedó totalmente maravillado con las viñas, con el proyecto, con el producto,
y nos sugirió no cortar el tema biodinámico solamente en la finca. Entonces, bueno, tuvimos varias reuniones con nuestro arquitecto principal y de ahí salió el proyecto final, que fue justamente esta bodega biodinámica, y que está basada principalmente, y a diferencia obviamente del resto de las bodegas, con cierto tipo de materiales, formas y distancias que hacen justamente al concepto biodinámico. Así que realmente estamos muy contentos con todo el proceso, porque bueno, mucha gente que nos comenta y nos pregunta y le decimos, mira, la mejor forma de corroborar si esto existe, sirve o no, es probando los vinos. Sí, claro. Y decía que en lo que es certificaciones, que vos dijiste que todavía hay bastante por hacer en cuanto a la forma de certificar. Hay algunas empresas consultoras que ya tienen un cierto crédito como certificadoras de biodinamia y ustedes han estado trabajando en eso. Hay 2 o 3 relevancias respetadas a nivel mundial. Demeter es una. Sí, en cuanto al orgánico, en Argentina hay 7. Son todas privadas, por lo tanto uno tiene, digamos, la posibilidad de elegir con qué certificadora uno quiere trabajar. Los costos son diferentes, pero yo siempre aconsejo que es importante ir a una que tenga mayor presencia internacional, porque no es lo mismo, por ejemplo, desembarcar en Estados Unidos con un producto orgánico certificado y que la misma certificadora argentina no tenga una reciprocidad con otra. Entonces el trabajo de reciprocidad y de poder validar todos los certificados es un poco más complejo, claro. Y por otro lado, cuando vamos al tema biodinámico, a nivel mundial te diría que la más reconocida es Demeter, ¿sí? Como vos bien nombrabas. En Europa hay pequeñas certificadoras que responden, como te diría, a pequeños productores regionales. Por ejemplo, podemos encontrar en Francia ciertas corrientes, por ejemplo de Nicolas Joly, que tiene cierta certificación y que obviamente, basado en su gran nombre y experiencia, es un sello de garantía y de calidad para el vino que uno hace. Pero si vamos más que todo a un tema más así, más internacional, con Demeter estamos totalmente cubiertos. De cualquier manera, también quiero aclarar que hay siempre un ida y vuelta con respecto a, bueno, si la empresa es privada, yo para ser biodinámico tengo que certificar o no, porque en definitiva uno puede seguir la filosofía biodinámica y no tener la certificación, ¿no? La verdad que eso trae aparejado mucha crítica y mucha polémica, pero en lo que sí te puedo decir 100% es que cuando uno hace orgánico, para decir soy orgánico, uno tiene que estar certificado, pero que uno puede hacer biodinamia, uno puede seguir procesos biodinámicos y no necesariamente uno tiene que estar certificado por Demeter. Ok, bueno. Obviamente siempre es mejor tener la certificación, porque de alguna manera uno le da la confianza al consumidor, o le da la confianza al importador de cualquier país, que bueno, obviamente se hizo todo el proceso. Lo que pasa es que también en la biodinamia, como no hay una sola corriente, hay varias, entonces puede haber alguna empresa o algún proyecto que no coincida específicamente con lo que Demeter promulga, y bueno, y ahí empiezan las idas y vueltas. Antes de ir a una pausa, me estaba acordando, corregime si no es así, una anécdota, un comentario de hace un tiempo, hablando de cómo nace este proyecto, una historia de amor, y con qué entusiasmo se ha encarado, que un barco se haya bautizado Malbec. Sí, bueno, porque uno de los negocios de Crontiras es justamente el mercado naviero, y en un momento dado se construyó un barco y él tuvo la original y novedosa idea de ponerle Malbec, y te puedo confirmar 100% que no hay registro a nivel histórico, y mucho menos internacional, que hubiese algún barco en la historia de la humanidad con nombre de una variedad de uva. Con ese nombre. Así la emblemática argentina. Fue muy novedosa y hasta simpática sí, claro, creo que es simpático, por eso me cuento a mí este tipo de anécdotas de color, digamos. Sí. Me parece muy simpático, y además son muy descriptivas de cómo se encaró el proyecto, con qué entusiasmo, con qué ganas, ¿no? ¿Con qué dedicación? Sí, y además a nivel mundial el Malbec se conoce en todos los rincones del mundo, ¿no? O sea, hace años nos describían solamente por el fútbol, el asado, y hoy cuando uno viaja inmediatamente, una de las descripciones de la Argentina es, y el Malbec. Biftec Malbec, te dicen, así que es interesante. Bueno, ya seguimos la charla con Alex Masipe. Vamos a compartir el siguiente tema musical.